noticias más importantes en las breves informativas. Llévanos en tu coche y todos los dispositivos móviles, ahora y en cualquier momento. idmedia.mx. Apreciados amigos, Maricruz Rubio y Paco Aceves, muy buenas noches, con el gusto de saludarlos como siempre. ¿Cómo están? Pues buenas noches. Buenas noches. ¿Qué nos tienes hoy? Antes de que se me olvide, juez, muchas felicidades. En verdad, le mandamos un abrazo muy fraterno desde acá, desde ID Media, por su cumpleaños, que fue. Muchas gracias. Ya 35 primaveras, amigos. No, estás hecho un chicuelo todavía. Sí, todavía. 46 años tengo, muy bien vividos y orgullosamente. Qué bueno. Yo sí le quería a los 35, ¿eh? Yo también. ¿Qué se toman, amigos míos? Qué Pues bueno, juez. Cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar? Que amanecimos con lo anunciado, ¿no? Múltiples movilizaciones para este 24 de noviembre de 2025, que fueron organizados por diversos gremios, como son transportistas y agricultores, en demandas súper legítimas, que básicamente son mejorar la seguridad en el país, sobre todo en los caminos carreteros, evitar el cobro de piso y, por supuesto, el nulo apoyo que hay por parte del campo y los agricultores, sobre todo en la aprobación de los precios oficiales por tonelada y demás cuestiones que generaron este tipo de cuestiones. ¿Cuál fue la respuesta, apreciados amigos? Simplemente genial, no tengo otra forma de calificarlo. Por una parte, la Secretaría de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, en lugar de hablar del tema de fondo, lo que dijo es: muchas de estas personas que son los líderes forman parte del PRI, del PAN y del PRD. Lo que quieren son demostrar cuestiones políticas, tienen un interés de esa naturaleza. Con estas dinámicas no se logran los acuerdos, estos son en la mesa y no en las carreteras. En primer lugar, si tienen afiliaciones políticas o no, eso no demerita lo legítimo del reclamo. En segundo lugar, si lo que dicen es que no saben negociar, pues ya sabemos cómo son las formas de negociación del oficialismo hoy día. Es haz lo que quieras o atente a las consecuencias, básicamente. Parece que a los únicos gremios que por ahí les hacen un poco más de caso es al CENTE. A ese sí parece que le tienen miedo. Acá nos dicen, bueno, por otro lado, ¿qué es lo que públicamente manifestó la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde? Pues en lugar también de exponer las problemáticas de fondo y lo que se podría hacer, público, que el próximo 6 de diciembre van a generar una movilización también, desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo en Ciudad de México. ¿Para? Y sí nos contestó. Dice, para festejar e impulsar los logros de la transformación, lo que con amor nos heredaron o nos legaron, lo defendemos con amor, dijo. Sí, pues, ya nos contaron los de la generación Z el amor que les dieron cuando se manifestaron en el Zócalo, ¿no? Con vallas, con granaderos que no son granaderos y con acusaciones de homicidio en grado de tentativa para las personas, algunas personas que resultaron vinculadas a proceso. Buen amor, diría yo. Y quienes también recibieron un poco de amor en las pasadas fechas fueron magistradas y magistrados en retiro, así como juzgadores federales que ya no pertenecen al Poder Judicial de la Federación con motivo de la reforma. Algunos declinaron de su posición, decidieron no participar. Otros más participaron en las elecciones, pero no resultaron electos. El reclamo que legítimamente hacen estas personas y que motivó una movilización hace un par de semanas era para que le pagaran las indemnizaciones. ¿Qué creen, amigos míos? Las personas que están en este supuesto, por disposición de la Constitución, resulta que no pueden trabajar en lo que, pues básicamente se entiende es lo único que sabemos hacer, litigar. Como ya no formamos parte de un órgano de justicia, entonces
pues lo lógico sería que engrosáramos el cuerpo de abogados litigantes del lugar en donde nos encontramos. Pues no, por disposición constitucional, en los siguientes 2 años no podemos trabajar en eso. Y para agregarle un poco de emoción a esta cuestión, pues no se han pagado hasta este momento, después de casi 2 meses, las indemnizaciones que el mismo grupo oficial de Morena y sus aliados pusieron en un artículo transitorio de la Constitución, específicamente en el 10º. Hace poquito hablé de esto en una intervención y tristemente veo, no muchos, pero sí algunos comentarios que revelan adoctrinamiento y fanatismo que a mí me parece muy triste en un Estado de Derecho. Como estos son jueces y magistrados que fuimos sistemáticamente objeto de denostación hacia nuestras propias personas, el gremio en sí, las actividades, pues básicamente en muchas personas se marcó esta creencia y dicen, qué bueno, que no les paguen nada. Ojo, no estamos haciéndonos las víctimas. Bueno, yo no estoy en ese combo ahorita, hasta 2027, pero estas personas no se están haciendo las víctimas, están reclamando el derecho que les asiste por haber entregado su vida a la justicia. Duraron en servicio público algunos más de 30 o 40 años. En esas movilizaciones, amigos míos, había personas de la tercera edad que fueron detenidas por parte de estos cuerpos policíacos, pero con lujo de violencia en algunos casos. A mí me parece inaceptable. ¿De qué se supone que van a vivir? Muchos dicen, nada de lo que se robaron. Miren, amigos míos, yo tengo 25 años en esta función pública, 13 de ellos adentro del Poder Judicial. En el Poder Judicial Federal, a mí que estoy dentro, me ha tocado ver en súper contadas ocasiones algún tema relacionado con corrupción. La verdad es que muy contadas veces y de lejos. A las pruebas nos remitimos. La función a quienes les consta verdaderamente son a las personas abogadas y abogados que día con día están siendo atendidos por nosotros. Y claro, como servidores públicos vamos a tener las dos caras de la moneda. En el grueso de los casos, reclamos. ¿Por qué? Porque legítimamente nos están pidiendo un servicio público más eficaz. Y lo que yo vengo a decir en foros como este es, yo quiero entregártelo, pero debe de ser para mí humanamente posible. Si mi equipo de trabajo y un servidor laboramos jornadas de más de 12 horas y estamos día con día batallando con el déficit de personal, con el déficit de insumos, pues ¿cómo vamos a entregar este servicio de calidad? Aunque el esfuerzo sí se hace y nos mantenemos muriendo en la raya. Ahora estas personas que duraron 40 años en el servicio público, que no pueden litigar, algunos ya no lo hacen por su edad, y no les pagan, eso me parece a mí aberrante. Y que un mexicano hable así de otro mexicano, independientemente de si tiene alguna preferencia política o ideología, a mí me parece que no tiene explicación, honestamente. Máxime, si fueron ellos mismos quienes dijeron que les iban a pagar sus indemnizaciones completas. Recientemente, para tratar de calmar las aguas, el órgano de administración judicial dijo que el próximo 12 de diciembre a las personas que se presenten en el órgano allá en Ciudad de México les van a hacer el pago correspondiente. Pero sé de buena fuente que lo que se piensa pagar es una indemnización incompleta. Y les cuento por qué. Resulta que nuestro salario se divide en dos grandes rubros, digámoslo así. El salario base y una compensación adicional. ¿Por qué está distribuido así? No lo sé, pero el salario está integrado por las dos cantidades de dinero. Y lo que quieren pagar es con uno solo de los conceptos, el salario básico. Esto atenta en contra de todo derecho laboral. Te lo dice un juez de trabajo. Pero además, no se está reconociendo la antigüedad total, porque la mayoría de estas personas iniciaron su carrera en la administración pública, es decir, en la administración de justicia, desde las diferentes posiciones que integran la carrera judicial, desde oficiales judiciales o administrativos que se llamaban antes, actuarios, secretarios
y justo como casi cúspide de su carrera, pues fueron designados jueces y posteriormente magistrado algunos. Entonces, si no se cuenta toda su antigüedad, pues esto es completamente lesivo. ¿Quién dice que su antigüedad en el Poder Judicial es a partir de que fueron designados jueces o juezas? Eso es inaceptable, la verdad. Por eso se anunció que este próximo 3 de diciembre y de manera indefinida, estas personas juzgadoras en retiro van a mantener un plantón en uno de los edificios sedes del órgano de administración de justicia hasta que sus reclamos sean escuchados. ¿Vamos a generar polarización con estas movilizaciones? Sin duda, pero tenemos que alzar la voz fuerte y claro para que se oigan estas demandas. El que se queja con justicia debería de tener a alguien que lo escuche y lo ampare contra el autoritario. Esa era la función del Poder Judicial de la Federación, que poco a poco se ha visto mermada por las muchas cosas que hemos platicado y que yo les destaco desde esta trinchera que es adentro de los tribunales. ¿Cómo ven, amigos míos? ¿Qué tal? Pues estamos en el país en el que no pasa nada y en el que las leyes y las normas, pues finalmente son omisas para el mismo gobierno. Entonces, pues, ¿qué se puede esperar? Pues no mucho. En un Estado democrático, mi querida Maricruz, se debe de partir de un sistema de pesos y contrapesos, donde el actuar gubernamental debe de estar controlado al seno del propio gobierno. Para eso se deben de dotar de una serie de herramientas para que puedan sobre todo, cumplir con su función. El tema de los dineros, por ejemplo, que les he hecho de su conocimiento en diferentes ocasiones, eso, lejos de eficientar lo que es el resultado final, asfixia la función de uno de los poderes que regula o debe de regular de acuerdo a la ley el actuar de las otras autoridades. De manera que si no tienes recursos por estar asfixiado, pues menos vas a poder ejercer esa función y controlar lo que hace el Ejecutivo o el Legislativo. El amparo está diseñado justamente para eso, para que cuando se emite una ley que sea discriminatoria o violatoria de derechos, la autoridad conceda el amparo y protección de la justicia federal y esa ley no le pueda ser aplicada a las personas justiciables. O cuando hay un acto del Ejecutivo, también se genera el mismo fenómeno, nomás para anular con relación al quejoso y nada más al quejoso ese acto gubernamental. Sí hay otros medios que generan efectos generales, como la acción de inconstitucionalidad o las controversias constitucionales. Pero aquí lo que se da es que estas dos acciones, solamente por la magnitud obviamente de su resultado, está reservado para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuáles fueron las fichas que movieron? Pues prácticamente apoderarse de la cúpula. Dicen que no, pero lo estamos viendo en la cotidianidad del día a día. En el trabajo así sucede. Solo la Suprema Corte emite decisiones de inconstitucionalidad de normas con efectos generales. ¿Y tú crees que una ministra que dice que el proyecto es hermoso y que por eso vota a favor va a emitir una decisión de esta naturaleza en contra de las acciones gubernamentales? Jamás. Y los jueces valientes y juezas que todavía existen, algunos de carrera judicial y otros tantos, tengo que decirlo y reconocerlo, de los que llegaron con motivo de la votación, porque no todos son malos, solo digo, el mecanismo de selección es lo malo, pero obviamente como antes se filtraban malos, ahora se filtran buenos, y eso sí está bien destacar. Bueno, estas personas juzgadoras que con valentía deciden hacer su trabajo son atacados desde diferentes frentes. No solo con el tema presupuestal, porque nosotros no ejercemos presupuesto, solamente resentimos las carencias de que no se tenga lana. Un ejemplo claro de esto les platico, Paco, Maricruz. En la iniciativa privada, cuando una persona se incapacita por enfermedad o cualquier otro tipo de cuestiones, ¿qué pasa con esa posición? El patrón puede sustituir temporalmente a ese trabajador. Incluso puede hacerle un contrato temporal. Cuando regrese el dueño de esta plaza, pues lo siento, pero tú te vas. Sí, claro. Eso es lo lógico, ¿verdad? Aquí no se puede, no se puede. Si tú tienes una persona incapacitada, por ni modo, así trabajas sin esa persona. No puedes sustituirla con una contratación temporal.
lo que se argumenta es falta de recursos. Pero una persona está incapacitada, ese es un hueco en la operatividad, en la operación normal. Ahora imagínense que se me incapaciten 2 o 3 personas, la magnitud que representa el equipo de trabajo eso. Hay equipos, por ejemplo, en juzgados de distrito de amparo, normalmente están integrados alrededor de 40 personas, incluyendo al juez. Es un equipo muy nutrido, que tiene muchísimo trabajo, pues. Pero a lo que voy es que una ausencia se siente menos en un equipo de 40 que en un equipo como el mío, que son nada más 17 personas, incluyéndome. Les cuento, en los centros penales, en los centros de justicia penal, el juez federal o la jueza nada más tiene un secretario particular y un asistente de constancias y un secretario, una persona de servicios técnicos A. El secretario o secretaria de constancias es el que le ayuda a formalizar en escrito lo que él resuelve en las audiencias orales. O sea, es un proyectista, básicamente. El proyectista es el que hace las propuestas de resolución por escrito para poderlas integrar al expediente. Pero nomás es una persona. Pues aquí en Querétaro hay algunos juzgadores que tienen o incapacidad o congelada esa plaza de proyectistas. Todo corre por cuenta de los jueces y su equipo reducido de el secretario particular y el técnico de servicios. ¿Creen ustedes que es material y humanamente posible dar el mismo servicio que la ciudadanía merece y exige? Claro que no. Pues No. parecería un plan con maña en contra del sistema judicial de la Federación. Bueno, es en pocas palabras un plan con maña, pero digo, evaluando y analizando lo que nos dices, parecería que son más bonitos, son más inteligentes que bonitos, ¿no? Viéndolo bien, porque planearon, esto es una planeación maquiavélica en toda la extensión de la palabra para acabar con uno de los poderes que, como bien dices, está siendo apretado, está siendo atorado para que no pueda. Y le daba balanza, ¿no? Balanza jurídica. Exacto, ese es el sistema de pesos y contrapesos al que me refería. Y operando desde dentro se vuelve todavía más peligroso. Sí, les cuento. El Consejo de la Judicatura Federal, que está muy lejos de ser perfecto, administraba cuestiones relacionadas con la operación natural del trabajo, los cambios de jueces de un lugar a otro, de lo que les hacía falta en cuanto a los insumos, y también nos revisaba nuestro actuar a través de 2 visitas, una presencial y una revisión de gabinete o informe circunstanciado, donde nosotros mandábamos toda la información y ellos lo revisaban. Son revisiones súper exhaustivas, es más, son iguales todavía. Pero el tema es que ahora dividen las áreas, lo administrativo de trabajo acá y lo que es de responsabilidad administrativa y judicial acá. El Tribunal de Disciplina recientemente emitió unas resoluciones donde decide suspender a 2 juzgadores federales, uno en materia penal de Colima y una jueza en materia de amparo en Toluca. Dijeron que se había demostrado incapacidad técnica y sistemática por cuanto hace el juez penal, aparentemente porque reducía penas en un sistema que se llama abreviado, pero ese sistema justo busca, digamos, crear una adaptación para que, como en Estados Unidos, haya ciertos convenios entre la fiscalía y la persona que está siendo procesada. Entonces, el tema de las disminuciones de penas no queda tan claro hasta dónde puede el juez o no puede hacer este tipo de ejercicios. Yo he platicado con jueces y juezas brillantes, realmente brillantes, que me dicen, yo he hecho eso y más todavía, y me explican las razones de por qué llegaron a esa determinación en este proceso que es tan peculiar, el proceso abreviado, que permite ese tipo de negociaciones siempre y cuando se acepte la responsabilidad, como lo vemos en las series y en las películas, vaya, pero en México eso, pues antes era impensable, es algo que no tiene mucho tiempo. Pero más allá de eso, lo que se dice entre líneas es que esa suspensión que se vino del juez en Colima lo era por
inaplicar la prisión preventiva oficiosa, figura de la cual el Estado mexicano ha sido condenado porque es totalmente contraria a los derechos humanos. Es una pena anticipada, prolonga innecesariamente el juicio, no tiene la proporcionalidad que debe de tener la medida porque permite, o más bien obliga, que las personas estén en prisión durante todo el proceso sin que se haya dicho si son culpables o no. Pero lo más preocupante es que al ser oficiosa es porque hay un catálogo de delitos que basta con que exista acusación y se vinculen a proceso para que esa persona se quede en el bote todo el tiempo. No es algo que respete los derechos fundamentales de las personas, y eso ya lo dijo una corte internacional, condenando al Estado mexicano a cumplir y modificar su ley. Lo que hizo el Estado mexicano en cumplimiento a eso fue ampliar el catálogo de delitos para que ahora más delitos estuvieran dentro de esa prisión preventiva oficiosa. Entonces, sin prejuzgar si es por eso o no, si fuera por lo de la prisión preventiva oficiosa, a mí me parecería peligrosísimo porque es una persecución en contra de un juez por sus fallos. Y contra la de Toluca pasa más o menos lo mismo. No conozco el caso en particular porque no tengo las constancias a la mano para emitir una opinión y además el caso está en curso. Pero lo que se dice es que al conocer de un juicio de amparo por extradición en contra de una persona que fue señalada como un líder de la mafia rumana, emitió una suspensión de plano y de oficio, es decir, detener el proceso para evitar que esa persona salga del país hacia el lugar destino. ¿Por qué eso no está mal? Primero, porque hay una jurisprudencia que sí lo ordena. La primera sala, en un criterio jurídico que emitió, que además es obligatorio, dijo, cuando se conozca de extradición, aunque no se solicite, debes de evitar, mientras dure ese juicio, que la persona no abandone territorio nacional, lo cual tiene toda la lógica del mundo, porque si se va para allá ya no lo va a poder regresar un juez mexicano, hasta allá no llegan esas atribuciones, porque ya está bajo el amparo de un gobierno extranjero. Lo que pasa con las personas cuando en la mañana amanecemos y ya están en Estados Unidos, ya no se puede hacer nada, pues el acto jurídico de la extradición ya se consumó, aunque se considerara que es violatorio de derechos, la sentencia de amparo ya no se puede materializar, porque un juez mexicano no puede decirle al gobierno estadounidense, devuélvanlo. Eso nomás lo puede decir AMLO cuando se lo dijo al expresidente de Estados Unidos, ¿no? Eso no se puede, pues. Entonces, ¿qué es más peligroso que esto? Que se está evaluando el actuar de los jueces con base en las decisiones o el criterio judicial. Eso no se puede, y les voy a explicar por qué. El derecho se va creando con la evolución, con las normas, cómo se van modificando, pero la operación jurídica implica la interpretación y aplicación de leyes a un caso concreto. Si yo emito una sentencia, quien no está de acuerdo con ella la puede impugnar y conocer otro órgano revisor. Por supuesto que si hago mal las cosas, pero súper mal, eso sí puede ser objeto de responsabilidad. Eso se llama ineptitud inexcusable. La ineptitud inexcusable sí puede ser objeto de sanción, por supuesto, pero por el nombre, más o menos ya saben para dónde voy, ¿no? Cuando un juez actúa con esta ineptitud inexcusable, cuando resuelve en contra de las constancias o en contra de la jurisprudencia. Cuando él dijo que en el caso había pasado una cosa y resulta que pasó otra completamente diferente, esa apreciación sí es materia de responsabilidad, por supuesto. Y la jurisprudencia es, por decirlo de alguna manera, busca unificar a nivel nacional o regional los criterios jurídicos. Cuando un caso llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y alcanza la votación idónea, normalmente el máximo tribunal del país dice, jueces, magistrados, juezas y magistradas, cuando tengan un caso como este, tienen que resolver como yo lo dije en este caso. Eso se llama jurisprudencia. Se puede hacer por reiteración de criterios. Algunos órganos, como los tribunales regionales, tienen que repetir el mismo caso 5 veces y emitir el mismo criterio jurídico para que se haga jurisprudencia. Otros resuelven contradicciones de tesis cuando 2 tribunales se contradijeron. Como ven, aquí un tribunal dijo que era verde la solución, acá otro dice que es rojo.
Al final del día, un tribunal más alto que ellos jerárquicamente dice, este es el criterio que debe de prevalecer en esos casos donde ustedes se contradijeron, y eso busca unificar. Cuando el criterio viene de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como ahorita solo actúa en pleno, ese criterio es obligatorio para todos los jueces y magistrados a nivel nacional. Nosotros podemos decir, en la academia, si queremos, no estoy de acuerdo con este criterio jurídico, pero en las sentencias tenemos la obligación de acatarla. Y si no lo acatamos, eso es una violación grave en nuestras responsabilidades y encuadra en la ineptitud inexcusable, porque ya te dijo la Corte, cuando tengas un caso así, así lo tienes que resolver. Me acuerdo en la academia que un profesor mío decía, yo no estoy de acuerdo con ese criterio de la Suprema Corte, dice, pero ni falta que hace, porque vieran qué preocupados están allá en México, porque yo no estoy de acuerdo. Lo mismo sucede en la cotidianidad de nuestros casos. No les voy a mentir, hay algunos criterios, incluso de la anterior integración de la Suprema Corte, con los cuales yo no estoy de acuerdo, como estudiante o estudioso del derecho. Pero no importa si estoy de acuerdo o no, tengo mecanismos para pedirle que reconsideren, pero no puedo desaplicarla ni puedo no aplicarla en mi caso particular. Entonces, en lo que se están metiendo son en otros temas. ¿Cómo van a poder anticipar el criterio si no es vía jurisprudencial para que yo resuelva un determinado caso como sé que ellos no quieren? Eso es terrorismo judicial. ¿Qué tal? Terrorismo judicial. Pero finalmente lo estamos viviendo, juez. Es incontable los videos y las denuncias que existen a través de diversas plataformas de redes sociales en donde se evidencia el desconocimiento total de los juzgadores a lo largo y ancho del país. Amigo, una jueza hace un par de días la cuestionaron en su actuación y le dijeron, por favor, deje de conocer este caso porque usted ha hecho las cosas tan mal que eso va a ser completamente violatorio de nuestros derechos, no sabe ni siquiera conducir una audiencia, jueza, por favor. La exhorto para que deje de conocer este asunto y, bueno, desestimó el argumento, pero no solo eso, le impuso una multa a esa persona casi sin motivo porque según eso había intervenido cuando no le habían dado el uso de la voz. Y la multa era por casi 1,400,000 pesos. O sea, es neta. O sea, ¿es en serio? No digo que cada día no sea una oportunidad de aprender y mejorar lo que uno sabe, pero debe de haber un tamiz mínimo para sentarte en esa silla y dejarte de ser payasadas, como dijeras tú, Paco. Lo vemos a lo largo y ancho de la República, donde las sesiones a veces las magistradas y magistrados de carrera parece que van a la escuela, pero como si fuera la universidad. Dicen, no, chavo, es que eso no es así. Eso no significa esa institución. Pero eso es cultura jurídica que, por ejemplo, en las jurisprudencias ha ido evolucionando y te van explicando con peras y manzanas cómo es esa institución legal. O sea, ¿es en serio que un magistrado no sabe, por ejemplo, la diferencia que hay en el tema de la prisión preventiva oficiosa? Hay un tema que es distinto entre su aplicación y la interpretación de este catálogo feo que les digo, y otra disposición muy diferente que dice que la prisión preventiva oficiosa jamás puede durar más de 2 años. Entonces, en un caso penal, la magistrada propone que cese la prisión preventiva oficiosa y el magistrado del bienestar dijo, no, es que eso no puede ser materia de interpretación porque tiene que ver con los catálogos y porque tiene que ver con el interés del Estado de que estas personas acusadas de estos delitos y vinculadas a proceso, todo el proceso estén en prisión. Eso es aberrante, por decirlo menos, no tiene justificación. Esa sí es una ineptitud inexcusable, la verdad. De hecho, hasta la fecha solamente hay una jueza que decidió separarse de su cargo y precisamente fue por eso. Dijo, pero no puedo. No puedo. Digo, ojalá muchos lo hicieran, ¿no? Que están en ese mismo caso. Sí, según mi conteo, es que hay jueces federales y jueces locales. De los locales, más o menos hay, hasta donde va mi conteo, que actualizo las siguientes semanas con mucho gusto, iban como 19 jueces. Y federales, uno en Jalisco, que dijo, no puedo.
¿Vale? Un juez mujer en Jalisco. No, era hombre. Era hombre. A lo mejor hay otro que se dio en últimas fechas. Te actualizo en torno a ese tema. Pero Porque de los estados sí hubo mujeres y hubo hombres. Y una de ellas dijo abiertamente, la verdad es que no puedo y no sé cómo hacer eso. Así lo dijo. No la libro, dice. Qué bárbaro, qué bárbaro. No la libro. ¿Sí? Pues, ¿Cómo pues ven? grave, pero finalmente es lo que se está buscando, el que se haga circo, Así es. el que no estén protegidos. Así es. En Aguascalientes, por ejemplo, salieron un montón de jueces y juezas y ahorita con el déficit de atención y la curva de aprendizaje, los contrataron para hacer sentencias. Pero mécanse y ustedes hacen las sentencias y nosotros nomás firmamos bien bonito. En otro lugar se presentó una renuncia de un juez muy joven, creo que tiene como 24 años, justo los que acabo de cumplir. Y le dijeron, no te aceptamos la renuncia, pero lo mandaron a hacer sentencias también, lo quitaron de su posición de juez penal y lo mandaron de proyectista, pero con el salario de juez. ¿Qué están haciendo? Lo que pueden, pues. Un cochinero. Sí, no, y deja el cochinero, ¿no? Finalmente quienes padecemos somos nosotros, es la sociedad. Ya olvídate si gana o no gana la justicia en México, va en retroceso, eso es una realidad. Exacto. Pues es ilusorio pensar que este método de designación ha sido un éxito, aunque sí lo cantan a los cuatro vientos, no tiene nada de exitoso. Sí, ahí está comerciales, ahí está comerciales, con musiquita bien bonita. A eso sí. Hasta pasaron, o sea, sí puedo decir que algunas personas que resultaron vencedoras son buenos perfiles, algunos de carrera judicial y otros de fuera, no se puede negar esa situación, pero el mecanismo no sirve para eso, o sea, llegaron por suerte, como el burro que tocó la flauta. Sí, no, pero o sea, es preocupante porque finalmente, si ya estamos viviendo los efectos de algo mal hecho, creo que es tiempo de recapacitar, creo que es tiempo de reacomodar para que no suceda otra vez, porque finalmente a eso vamos derechito y ahora sí que las elecciones del Poder Judicial dicen, quítense porque no me muevo. Así es. Y el problema es el fanatismo y adoctrinamiento de algunas personas que no admiten una postura contraria. Creo que en el tema de la argumentación descansa en las buenas razones. Sí, claro. Ni todo lo que haces está mal, ni todo lo que yo critico necesariamente es correcto. Vamos a construir a partir de la diversidad de ideas y de justo las buenas razones que tengas para convencer al auditorio de lo que estás diciendo. Pero no hay un razonamiento que a veces entre en ese tipo de personas. Es no, tú pierdes tus privilegios. ¿Cuáles privilegios, hombre? Dame razones, dame motivos, vamos a platicar, vamos a intercambiar opiniones. Eres un resentido, ponte vaselina. Pues me la pongo, pero platica bien. Es que no tendría que ser un acto de buena voluntad. No. Ya no. O sea, estamos hablando de algo que no tendría que ser un acto de buena voluntad. Pues sí, pero es más fácil que convencer a las personas y que entre todos generemos un tema de presión de los cambios que deben de pasar en la sociedad, ¿no? Pero digo, es complicado, es una tarea complicada, es algo que se hace con mucho gusto y creo que sí, poco a poco va generando eco en algunos sectores de la población y eso es bueno, pero hay otros donde hay muchísima resistencia. Y esto lo traigo a colación porque en Venezuela, digo, en Bolivia, perdón, hace 20 años se implementó un sistema parecido, no tan agresivo como en México, porque solo era para la cúpula, pero sí parecido, de elección popular. Ha sido un fracaso desde que empezó, pero ya lleva 20 años y no lo han podido cambiar. ¿Cuánto tiempo nos espera? ¿Qué panorama nos espera? Apenas vamos a celebrar el 7º año de la Cuarta Transformación. Sí. Así es, mis queridos amigos. Pues qué buen tema, qué gran instrucción, juez, en verdad se aprecia y vamos a darle, pues tenemos, insisto una vez más, solamente informados y teniendo un voto razonado, asentado, ¿no? En la información es como podremos llegar a cambiar las cosas. Y no dejar a un lado el tema finalmente, porque luego tendemos a olvidarlo, ¿no?
Sí, creo que también esa parte que dicen ambos es completamente adecuado, es correcto. El estar informando a la ciudadanía, al estar dando explicaciones de por qué se opina de esta manera, no es que sea una persona detractora, Contreras, por así decirlo. Es que el servicio público, lo he dicho y lo reitero, es atender a la problemática de la sociedad, a sus necesidades, no a que nos echen porras como servidores públicos, sino que nos hagan ver que está mal y cambiarlo, mejorarlo. Y por otro lado, el voto razonado me parece que también es algo que tenemos que empezar a pensar de que, bueno, si no podemos cambiar las reglas o no se vislumbra que sea una opción en el futuro inmediato, pues por lo menos con las reglas que están, tratar de generar esa conciencia para que la ciudadanía tenga los elementos que se puedan para que elijan de la manera menos peligrosa que se. De la manera menos peligrosa, es correcto. Perfecto, juez. Pues le agradecemos como siempre, como todos los lunes, esta valiosa intervención y pues nos vemos el próximo lunes. Un verdadero placer, como siempre. Los abrazo a la distancia y les agradezco mucho la felicitación. La radio nunca fue tan fácil. Llévanos en tu coche y todos los dispositivos móviles. Ahora y en cualquier momento. idmedia.mx